Bienvenidos a Escuchami, el podcast de María Reina. Mi nombre es Luciana Lanata. Mi nombre es Micaela Sabana. Y el día de hoy estamos con Celeste Takahashi y Pedro Ruiz. Bueno, el día de hoy tenemos estos súper invitados que son exalumnos de la primera promoción y de la séptima promoción. Queríamos saber cómo se sienten después de estar acá en este colegio después de aproximadamente 50 años. ¿Cómo se sienten? Bueno, yo soy de la primera promoción y me siento feliz que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Es un honor para mí, ¿no? Y venir acá a mi colegio, a mi segunda casa, es lo máximo. Siempre vendré, siempre regresaré. Y bueno, estar en este colegio significa mucho para mí. Bueno, yo también estoy muy emocionado. La verdad, tengo un vínculo con el colegio desde hace más de 50 años, ¿no? Porque hice toda la escolaridad, la hice aquí, terminé el año 80 en la séptima promoción y tengo 2 hijos que son también exalumnos del colegio. O sea que regresar aquí es para mí un gusto siempre, ¿no? Y ahora regresando un poco a su época escolar, díganme alguna anécdota o algo que en verdad recuerden y que les ha marcado en el colegio. Bueno, a mí realmente me marcó. Yo soy maestra también. Y parte, creo yo, de eso fue cuando entré a este colegio. Yo venía de un kinder, de un, ¿cómo se dice?, transición que había antes, en un nido que quedaba por mi casa acá en Miraflores, y todo el mundo se pasaba la voz, las familias, ¿no?, que iba a haber un colegio grande, bonito, parroquial. Entonces todos nuestros padres, pues, ¿no?, te estoy hablando, soy de la primera promoción. Wow, pues olvídate, chiquitos, ¿no? Entonces, ¿quién no quería poner a sus hijos en un colegio parroquial católico? Era la sensación. Claro, era una sensación porque el colegio era inmenso. Entonces, fue lindo que nuestros padres nos trajeron y bueno, y ahí entramos a primer grado. Yo entré a primer grado y en esos momentos, cuando entramos, nos recibieron la Sister Priska, que en ese momento era la directora, y también estaba Father Mitchell. Entonces, desde un principio, nosotros fue la formación de la Virgen, ¿no?, de María Reina. Nuestro colegio, desde ahí, María Reina, como siempre le decimos. Entonces, ¿qué cosa me marcó y cuál fue una anécdota que a mí me impactó mucho? Y gracias a esa persona, porque el colegio no solamente era de sisters, ¿no? Era de padres, de religiosos, ¿no?, sacerdotes y también hermanos que colaboraban y profesores también. Tuvimos mucha suerte de tener todo ese elenco de maestros, ¿no? Pero llegó un momento que un día estábamos primero, chicos, ¿no?, todavía en los salones de allá, del otro lado, y entró una sister, ¿no? Una sister jovencita con su pelito rubio, pelo corto, y entró con una guitarra, ¿no? Entonces, desde ahí, ella sumamente juvenil, sumamente alegre, entonces entró con su guitarra y se puso a cantar. Y nosotros nos enamoramos, pues la adorábamos, ¿no? Lloramos mucho cuando se fue, pero con ella marcó en mí la parte musical y la parte de cómo poder llegar a los niños y a los jóvenes, ¿no?, y a los adultos también con la música, ¿no?, que es parte referencial en mi persona y esa es una anécdota. Y cantábamos canciones que tú te podrías decir, no, y con el padre Roberto Schwaller también que cantaba, pero esta sister marcó y comenzó, nunca me voy a olvidar, como es mixto, que es lo maravilloso, para mí un colegio mixto es lo mejor que puede haber, comenzó ella con su canción, por eso yo traje la guitarra también, ¿no? Comenzó con una canción que era muy simple, ¿no?, que decía He has the whole world in his hands, y de repente comenzaba He has María and Francisco in his hand, y todos aplaudíamos, divertidísimo. Y cuando nos queríamos divertir más, ella tocaba esa canción, entonces todos nos paramos y if you're happy and you know what, say amen, amen, ¿no? If you're happy and you know what, clap your hands. Sí, es Yeah. Y después, if you're happy and you know, step your feet. Y bueno, era un divertidísimo, ¿no? Entonces con ella
fue una anécdota maravillosa que nunca voy a olvidar. Oh. Sí, bueno, las sisters marcaron definitivamente toda una época en el colegio. Ellas estaban encargadas de primaria. Así Yo es. también recuerdo con mucho cariño y como les dije justo antes de comenzar la grabación, Sister Joan era la candidata a hacer el nombre de la promoción, ¿no? Y el otro era el hermano Douglas Roper, que vino muchos años después, cuando ya estábamos en secundaria, ¿no? Y bueno, todo este espíritu de familia, la verdad que es algo que a mí siempre me quedó, ¿no? Más allá del trabajo en grupo, ¿no? Y es algo que parece que ha perdurado, porque no sé si lo sabrán, pero las fiestas de los exalumnos del María Reina son famosísimas. Así es, por todo, pero de hecho es una unión increíble. Se hacen fuera de Lima, en Pachacamac, generalmente, y nos llevan en ómnibus, ¿no? Entonces, ya comprenderán ustedes que las previas, los chistes, la integración que hay en esa hora y media o 2 horas que demoras en llegar al local son fabulosas, ¿no? Y es algo que se veía en todo campo, ¿no? No solo en el artístico, en el deportivo. La barra del María Reina también era conocidísima. Y alentábamos, pues, al equipo de básquet. Por ejemplo, si el colegio tiene tantas canchas de básquet, Sí, un es montón. precisamente por eso, porque en el 74 justamente fuimos campeones de Adecore y hay la grabación, felizmente, ¿no? De esa tremenda barra. Perdona que te digo, nuestra promoción fue el primer campeonato. Claro, ¿Ah? por supuesto. Claro, y era la barra y era creo que fue en el colegio Champañán. Correcto, en el Coliseo, que ahora ahí funciona una universidad, pero era un colegio que estaba en Miraflores, ¿no? Cerca de la calle de las Pizzas. Ahí, por ahí era la entrada al Coliseo, precisamente, ¿no? Entonces era... Sí, y como decías tú de las sisters, eran la sister Prisca, la sister Shirley, la sister Joan, la sister Clarice. La sister Clarice que nos perseguía cuando hacíamos travesuras, o sea, Era la más... pero con ellas Gente, sí. aprendimos el inglés, ¿no? Y la religión, o sea, yo las extraño mucho realmente y aprendimos el inglés y teníamos anécdotas muy graciosas, por ejemplo, como que cuando leíamos en inglés los chapters y los readers eran así de gordos, ¿no es cierto? Y teníamos que estudiar y las palabras, teníamos un vocabulario increíble porque nos exigían, ¿no? Sí. El writing, la escritura, el reading, y dale Y como un libro así. ¿Te acuerdas? El reading y el spelling. Spelling era importantísimo. Totalmente. Que a veces uno dice, qué flojera, ¿no? Y teníamos que leer, pero era muy gracioso. Y es una anécdota que de repente, si lo ponen, pero muy graciosa porque ¿te acuerdas cuando leíamos los chapters? Claro. Entonces entraba Sister Cyril y decía, ok, chapter 1. Y nosotros pues, you begin. Entonces comenzábamos, ¿no? Así. De repente, un poquito pestañaba un poquito y nosotros nos pasábamos al chapter 30, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces llegó un momento que hasta que nos pescaba y nos hacía volver a empezar. Pero profesores también muy lindos que hasta ahora, nosotros como primera promoción de 50 años, le rendimos su homenaje, ¿no? Los hemos invitado muchas veces a las fiestas, ¿no? Pero cada uno tiene con cada profesor tú dices, este me cae mal, este me cae así, ¿sí o no? Claro. ¿Ya? Ay, no, este me jala, no, pero al final, tú cuando ya tú sales o que vas a apreciar cada cosa y de cada profesor sacas lo maravilloso, lo bueno, y lo demás pues como toda persona, ¿no? Claro. Y siendo con el tema de los profesores, ¿cuál es el profesor que a ustedes más les ha marcado? O sea, por así decirlo, ese profesor me enseñó tal, tal y tal. Bueno, para mí el profesor Pecol, definitivamente, que en paz descanse, llegó a ser director del colegio. Él era fanático, apasionado de la historia y nos enseñaba y teatralizaba totalmente, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar cuando nos enseñó la parte de la Segunda Guerra Mundial y que los alemanes entraban a París al paso de ganso y él entraba pues marchando. Era increíble y era muy detallista, ¿no? Era de esos profesores de historia que te cuentan, ¿no? Una narración detallada, el nombre, el apellido del general, del presidente, todo muy, muy detallado con fechas. Entonces, de verdad, yo quedé
yo soy aficionado a la historia hasta ahora por él. Entonces, toda la vida me ha encantado. Y mi hijo mayor, por ejemplo, también entra en esa ronda, ¿no? De apasionados por la historia. Es increíble. Yo qué puedo decir de los profesores, bueno, es que cada uno ha marcado algo. Me demoraría un siglo describiendo a cada maestro, ¿no? Cada sacerdote, los hermanos también, Claro, muy, claro. muy lindos los hermanos, todo, pero siempre la parte espiritual siempre fue lo que marcaron ellos. La parte espiritual, los valores, ¿no? Y continuamos así, y hasta ahora, como les cuento, hasta ahora yo llamo por teléfono a la Sister Shirley, que tiene como 90 y tantos años, que nos escribíamos. Ellas se fueron y nosotros continuábamos viéndola, Claro. porque ellos venían de viaje, ¿no? Y nos de reuníamos. repente, sí, nos reuníamos Inclusive aquí en el patio, en el Claro. Maracaná. y nosotros, como éramos la primera promoción, quizás, a veces nos invitaban al convento, ¿no? Y a nosotros nos encantaba ir al convento, nos daban un lonchecito, qué sé yo, y siempre la recuerdo, y hasta ahora ella ya está un poquito ya con Alzheimer, con cosas, pero de vez en cuando la llamo los miércoles ¿cómo se dice? Al convento, allá en, ¿cómo se llama? La franciscana, pero no sé dónde están ahora. Sisters, las Son franciscanas negras, ¿no? en Wisconsin es donde tiene Tiene la la sede. Y gracias a ellas yo considero que dejaron un legado, sobre todo en el inglés. Los sacerdotes también que vinieron americanos y todo. Por eso que decirte ahorita quién es, cada uno ha marcado en mí algo. Claro. Bueno, ahora cambiando un poquito de tema, justo cuando usted llegó nos mencionó lo de los uniformes. Ajá. Explíquenos un poquito en su época cómo era. Tú empieza con el hombre, a ver. Ok. Bueno, en primer lugar, los colores del colegio eran rojo y azul. La insignia del colegio era muy parecida a la actual, pero en el lado del celeste iba rojo. ¿Ok? Así. Ah, Y en lugar de la cruz marianista iba una corona por María Reina. Claro. ¿Ok? Y entonces había CMR en el lado azul, Colegio María Reina, ¿no es cierto? Entonces los hombres usábamos pantalón gris, corto los de primaria, largo los de secundaria, camisa blanca, corbata roja y blazer. corbata. Con blazer. Era muy, muy elegante Sí. Wow. el uniforme, ¿no? Nosotras teníamos boina, gorrito azul. Ahora he tenido que llamar a todas mis amigas, ¿te acuerdas cómo era nuestro uniforme? Bueno, gorrita, teníamos una chompita, cuello redondo, creo que había como un listoncito con una cruz, ¿no? Sí, un Un listoncito. listoncito. Era un jumper, pero con tableros, ¿no? La chompa era azul con botoncitos, 1, 2, 3, 4 creo, ¿no? Más o menos. Y el gorrito, así era prácticamente Era nuestro Wow. uniforme. Después creo que lo cambiaron Es que a tenía el plomo, único, ¿no? sí, ¿Te acuerdas del uniforme por único? lado. Lo cual todo el mundo se quejó, ¿no? Pero era súper elegante. Sí, elegantísimo. por O sea, comparado ahorita. Sí, ahorita estamos en... Sí, claro. Ay, pero están ustedes de James. Bueno, déjeme decir que yo toda la vida, uniforme me gusta, pero a mí me encanta así también, ¿ah? Soy moderna. Son- Es que es lo como... Claro, son épocas distintas. ¿no? Distintas. Totalmente. Estamos hablando de 50 o 60 años de diferencia. Claro, es Sí, difícil. 60, porque el colegio cumple 60 años. Sí. 60 años. Este año. Y en otros colegios exigen uniforme. Es muy bonito porque te diferencia de los otros. Creo que está volviendo. De repente, por cosas de parte pública, se cambió al plomo gris, que nada que ver, pero ahora se están modernizando más, pueden venir esto. Entonces ya los papás un poco que sueltan, ¿no? Sí, La pues, parte claro, económica. También eso tiene sus pros y sus contras, Sí. ¿no? Porque si todo el mundo usa el mismo uniforme, no hay el tema de qué ropa se Sí, van a poner, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, sí, todo va cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y ustedes nos comentaron que había un cambio de uniforme. Sí. ¿Cómo se sintió eso? Ah, terrible. Terrible O sea, porque cada colegio tenía horrible. pues una identificación con Horrible. su uniforme. Entonces, a nadie le gustó que hubiera un solo uniforme para todo, ¿no? En ese momento. Y encima color gris, sí. triste, no va pues con la juventud, no va con los niños, ¿no? Entonces chocó. Sí, Y sí. como dices, ¿no? Nos quitó como la identidad del colegio, ¿no? Entonces todo se concentró en la insignia.
porque eso sí, cada colegio tenía su propia insignia, ¿no? Solo lo único que se podía permitir. Diferente, por así, sí, claro. sí, porque eran zapatos negros, pantalón Sí. plomo, medias plomas son negras, camisa blanca, Sí. Claro. pero qué blanca pasa? así, no con el cuello para cerrarse y ponerse corbata, sino una camisa blanca, sport, digamos, ¿no? Entonces, ¿Y qué pasaba si es que los agarraban, por ejemplo, con un polo blanco? no podías. No podías. No te dejaban entrar al colegio. Pues. ¿No te dejaban? No, No, pues porque no porque estabas hay correcto. reglas. Informado, ya a tu casa. What? ¿Qué Inmediatamente. te O sea, botaban así? no te votaban. No te dejaban entrar a clase, digamos. Claro. Obviamente por una O cuestión sea, de te seguridad, quedabas en el colegio, pero no, no entrabas a clase, llamaban a tu casa, que había Claro. pasado, y entonces... Lo que pasa es de que, miren, a veces no comprendemos porque estamos jóvenes, ¿no? No entendemos, ay, tengo que vestirme así, que el colegio, todo, pero si tú no, es como en tu familia marcan hábitos, ¿no es cierto? Hábitos de orden, de limpieza, de higiene. Entonces tu mamá, tu papá te dicen, bueno, a tal hora apagas el televisor, a tal hora, bueno, no salgas así a la calle porque estás despeinada. Bueno, yo creo que el colegio, digamos, la casa es tu hogar, donde ahí aprendes todos los valores, todo como modelos tus padres. Segunda casa, tu colegio. Tu colegio es tu segunda casa donde pasas ¿cuántas horas? 8 horas. Y más, ¿no? Y Porque más, te porque quedas haces en los talleres después de extracurriculares. clases. Entonces, entablas relaciones con ya tu segunda familia, que son tus profesores y tu amiga. Pero en cada colegio tiene que haber un orden, ¿no? Tiene que haber reglas, normas. Si no, imagínate cómo sería. Sería un desastre. Sí, es un desastre. Te dicen, tienes que usar zapatillas blancas, pues tienes que usar zapatillas blancas o de colores. O de repente viene alguien con la zapatilla, como ahora, pues con bolitas, con cosas. Entonces no es factible, ¿no? Hay que respetar las normas, ¿no? Bueno, ustedes hablaron de cómo fue un cambio, pero también ya habían mencionado antes, no sé, pero ya lo sabía, que en la época en la que ustedes estudiaban en el colegio había habido un cambio de gobierno. ¿Cómo cambió eso su época escolar? ¿Cambio de qué, perdón? De gobierno. De gobierno. Bueno, ¿Qué fue influyó? justamente ese gobierno. Por el Bueno, hubo dos uniforme. cambios importantes, ¿no? Claro. El cambio del uniforme fue justamente como consecuencia Pero de ese un fue, gobierno militar. ¿ese fue el que más les marcó? Bueno, sí, porque en mi caso particular, duró toda mi escolaridad. O sea, el gobierno militar entró en el año 68 Fíjate. y salió en el año 80, justamente. O sea, el año que yo terminaba fueron las primeras elecciones democráticas que habían Sí. en 12 años. Wow. Sí, de hecho que... Y también Bueno. tuvo mucha reacción y fue cuando en la parte curricular educativa, ¿no? O sea, a los maestros, ¿no? Fue toda como una revolución que perjudicó a muchos colegios privados también y quizás al público, ¿no? Porque la educación en el Perú es difícil, ¿no? O sea, y esa época fue que marcaron que en algunos colegios no se debería enseñar inglés, que en algunos colegios deberían haber esto, había el otro. Entonces fue difícil también para la administración, para los sacerdotes, para las sisters, todas esas cosas, porque te cambiaban todo. Sí, cuando entran a un gobierno, te cambian todo, ¿no? Te cambian, ¿no? Todo la... Sí, o sea, fue Es- una... puede, Lo llamaban la reforma, ¿no? exacto, la famosa Se metieron reforma. en una serie de detalles que hoy nos parecerían excesivos, ¿no? O sea, Exacto. el contenido, el nombre de los cursos, o sea, todo era demasiado detallado como el ministerio exigía que se enseñara, ¿no? Entonces, le costaba, como bien dijo Celeste, a los profesores les costaba mucho tratar de enseñar de una mejor manera por las limitaciones que te imponía el... Claro, era Pero terrible, porque una El inglés cosa fue el es que más fue- sufrió, me acuerdo. claro, y una cosa es que los gobiernos den una ley, ¿no es cierto? Pero no investigan, ¿no? No investigan a cada lugar, cada colegio, ya sea público, privado, sus necesidades, cómo son, sino simplemente imparten la regla y arréglatelas. Entonces, eso perjudica a la niñez y a la adolescencia, ¿no? En la parte educativa, ¿no? ¿Y a ustedes en qué les afectó? ¿Les cambió la mentalidad? Por así decirlo, la confianza entre los compañeros. Sí, ¿Cómo la claro. pasaron? Bueno, yo no, La verdad que la verdad, como le digo, en esa época nuestros padres
la mayor parte de papás, no mamás, ¿no? El papá salía a trabajar y la mamá trabajaba en casa. Mayormente, Entonces, todavía sí. claro, Todavía era- nuestra formación continuaba la misma, ¿me entiendes? Que es un cambio también de las nuevas generaciones que papá y mamá trabajan. Claro. Claro. ¿No es cierto? Entonces, en nuestra generación estaba mi mamá. Mi mamá me esperaba en la casa y si yo no traía la tarea y si yo no, pues ya sabes, ¿ah? Y si me decía, cuidado que tu profesor se queje, ¿no? Cuidado. Entonces nosotros éramos pues, uy, si le va a decir a mi mamá, le va a decir a mi papá, ¿no? O mi mamá, mi papá le iba a decir al profesor. O sea, eran una suerte de complicidad positiva, ¿no? Claro. Y había otro detalle, que no sé si tú lo recordarás, pero al principio, por lo menos, nosotros teníamos horario partido. O sea, íbamos a almorzar a la Más casa. rico. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, yo vivía a 2 cuadras del colegio, entonces fácil, pero como era un colegio parroquial, todos vivíamos bastante cerca. Por ejemplo, Cavenecia, que hoy está lleno de negocios, restaurantes, todas eran casas de familia y Conquistadores lo mismo. Entonces, solo por mencionar esas 2 cuadras, estaban todas llenas de casas de familia, la inmensa mayoría con sus hijos estudiando en el colegio. Exacto. ¿Sabes? Te cuento, eran un vacilón salir del colegio partido, ¿ya? Entonces, era una mancha que íbamos todos, ¿no? Jugando, conversando, corriendo por Pardo y Aliaga, toda la Huaca. Unos iban por la Huaca, los otros iban a Angamos. Y bueno, era riquísimo porque almorzábamos riquísimo y mi Claro. mamá me esperaba con el tallarines rojos y yo iba corriendo, almorzábamos rico y nos regresábamos, ¿no? Era muy buena De época, hecho, sí. pero caminábamos solos, o sea, sin Peligro. sin peligro. No había el tránsito de hoy Oh, tampoco. no, por favor, Nada. esto eran las casas más bonitas, había y por haber, lindas, acá en Santa Cruz. Santa Cruz, ¿no? Conquistadores, Cavenecia. El óvalo, todo era limpio, tranquilo, poco carro, caminábamos en la pista. Ahora pues ya. No se puede, imposible. Después de 50 años, El único negocio que había en el óvalo era, no sé si te acuerdas, el barbecue. uy, el barbecue pues era famoso para El nosotros. pollo a la brasa, ok, Sí. pero drive-in. O sea, Sí. podías ir en tu auto, como todavía el Trip Top. El tip top estaba en Independencia, en Miraflores. El tip Entonces top. llegabas y te atendían, o también entrabas y te podías servir en el salón, pero era el único negocio que había y estaba donde ahora está el estacionamiento de Wong. Ese era el local. Aquí nomás. Aquí Sí, no, claro. a la O sea, vuelta. a veces los padres no habían tenido tiempo, habían tenido algunas imprevisto en casa y entonces Sí, te iban a recoger, Ujú. almorzabas en el barbecue y regresabas al colegio. No Qué llegabas a tu rico. casa, pero era una excepción. Ah, lindo era. ¿Y cuánto era el límite de tiempo en esa época para irte a almorzar a tu casa? 45 minutos o No, 50, era una hora. Una hora mínimo. Claro, Yo- porque yo creo que 45 hasta minutos más, es muy poco. pero sí. Pero a veces llegábamos, a veces por vacilarnos o divertirnos, ¿no? Como era, llegábamos tarde y olvídate. ¿Qué les hacían? Bueno, nos llamaban la atención, pues, ¿no? Pero era horrible, yo me sentía re mal. Tú llegas tarde y encontrabas a la sister, ¿te imaginas? Claro, en las puertas estaban. A la sister no, dentro del salón ya en clase y tú llegabas y tenías que hacer así a la ventana para que te vea. Ya con eso nomás ya yo estaba sudando. Ya era un respeto, pero total. ¿Y no les pasaba que a veces, no sé, iban a su casa y les daba mucha flojera y se quedaban ahí? No regresaban. Bueno, habían casos de compañeros de que también le hacían el avión, bueno, dependía, ¿no? O sea, hay tantas historias que no Claro. puedo contar. Sí, había algunos que se quedaban en el Uy. colegio y algunos traían lonchera, sí, Sí. también había, pero era la excepción y almorzaban, al menos en mi promoción, en el pabellón que está junto al Maracaná. Ahí era kinder en el primer piso, transición en el segundo, y al fondo estaba la casa de las sisters. Sí. Entonces, muchas veces cuando quedaban uno o dos, las sisters te llevaban a la zona del convento, de su casa, y almorzabas con ellas. Claro. Sí, lindo. Uy, Ah, ¿en tantas- serio almorzaste? Sí, Qué qué lindo. Y lindo. aparte, la lonchera también hubo un tiempo que traíamos lonchera, ¿no? Claro, inmediatamente después, cuando ya Sí. no había el horario partido,
Ya todos teníamos que traer Que lonchera. también habían travesuras en la lonchera, también, Sí, sí. de repente tú no encontrabas lo que te mandaba. O te cambiaba. No te ¿no? Oh, y era terrible, ¿no? Mi mamá me mandaba, yo me acuerdo, pero unas loncherazas, pues, porque en esa época la mamá estaba pues Claro. ahí, y la mamá cocinaba y la mamá te mandaba. Y traías tu termo, por ejemplo, Y, ¿no? sí, Pero con comida. con O sea, Claro, comida. termo para que de esté comida. caliente. Calientita, por supuesto, sí, sí. Una cosa muy bonita. Después de entrar, cambiando un poquito de tema, el colegio, cómo ha cambiado de infraestructura, es algo impresionante, ¿no? Porque yo me acuerdo que en ese había un jardín enorme como un campo de fútbol. Era un campo de fútbol. Era un campo de De fútbol. dimensiones Eh, más que oficiales. ¿no es cierto? Más grande, claro. Y- Era desde Santa Cruz Claro. hasta Conquistadores. Sí. Todo el centro Era del el tamaño colegio. de una calle. Sí, Sí, literalmente. Este pabellón no existía. Lo fueron construyendo justamente para las promociones que iban llegando a secundaria. ¿Y en dónde ¿no? estaban los salones? En primaria. Todo lo que hoy es primaria era todo el colegio. Bueno, en Ajá. esa época, al principio, todo era primaria, nada tienes más. razón, sí. Todo era primaria. Nada, no había secundaria. Exactamente. Con tienes ustedes se razón. inauguró Claro, con primero de nosotros, secundaria. Claro, Conforme ustedes fueron creciendo, es como por así decirlo, el colegio fue creciendo con ustedes. Sí. claro. Con la primera promoción, Claro. en realidad. Ahí fueron Claro. la necesidad, ¿no? Ya estábamos, pues ya pasen a media, ¿no? Y lindo el pabellón de allá hasta ahora, es para mí impresionante el teatro, ¿no? El teatro, que hay que sacarle jugo a ese teatro para, ¿no? Y después me acuerdo que las Sisters también, jugaba, la sister Shirley, la que te estoy hablando, jugaba béisbol con nosotros. Ella agarraba su bate y sí, era el padre Roberto, el hermano Roberto Schwader, Schwader, deportista. era director del colegio. También el Súper padre estricto, pero Sí. al mismo tiempo, Víctor, muy- el padre Víctor Müller, nuestro que pata. es el párroco ahorita. Sí, Yo el sí he padre escuchado sobre él, creo. Jorge Ruz también, ellos nos han enseñado religión, imagínate tú, religión, tocábamos en la misa con ellos, o Claro. sea, parte de nuestra formación es, ¿no? Y bueno, ya ha cambiado el colegio, ¿no? Bastante. Todo lo que está de este lado, para nosotros sería nuevo, ¿no? Porque el colegio comenzó siendo solo la parte del lado de la iglesia, digamos, toda esa parte. Había una piscina. Sí, en una la- piscina. Justo al, Una piscina. al costado Esa piscina. del patio San José, ahí había una piscina. Nosotros hacíamos travesuras con esa piscina que Eh. por favor lo cortan, no vayan a decir nada, ¿no? Como eran arbustos, ¿no? Claro. Y estaba ahí en San José, nosotros así, mira, agüitando por todos lados, y la sister se bañaba o no se bañaba. O sea, ¿sabes qué? La piscina era pena que la sacaron. Sí, hay un Debería montón haber de otra piscina. rumores. Hay un montón de rumores Hay un sobre la montón de piscina. rumores de por qué Bueno, la mejor sacaron. ¿Sobre la dejamos piscina? ahí. No, simplemente la taparon. Sí, la taparon después. Porque no generaba, No. o sea, no era lo suficientemente grande como para que fuera una piscina deportiva, digamos, que se pudiera utilizar. Era una piscina mediana, Sí. del tamaño de la cancha de minibásquet, un poquito menos, Ah, inclusive. bastante. Claro, entonces, Pero era taparon y ya. bonito. Después ha crecido pues un montón. El Coliseo, Bueno, eso fue toda qué una lindo. obra Tú sí lo gozaste. No, pero sí O contribuí. no, yo menos. No, el Coliseo es muy posterior, porque Sí. luego de construir toda la cancha de básquet, la cancha de fútbol quedó en lo que es ahora el Coliseo y el poco jardín que queda ahora, ¿no es cierto? Entonces, esa era la cancha de fútbol. Y durante muchos años, las asociaciones de padres de familia hacían bingos, actividades económicas, recaudando fondos para que se pudiera construir el Coliseo. Sí, Fue pues, imagínate. una labor de años, o sea, Claro. Ahora, en la promoción, por ejemplo, les cuento, ¿no? Que cuando ya nosotros finalizamos, siempre nosotros hemos sido fiesteros. Siempre hemos sido, ¿no? Ustedes Claro, también. también, por La supuesto. música va toda la vida. Y hacíamos, digamos, el último año hubo dos fiestas, ¿no? Dos fiestas. Una de la promoción con nuestros compañeros, ¿no? Y otra con nuestras parejas, porque ya en ese momento ya teníamos nuestras parejitas, o sea, nuestros enamorados, bueno, la época, Claro. ¿no? Entonces hicimos como dos fiestas bonitas y hasta ahora marca. Y cada año salimos del colegio y cada cierto tiempo nos reunimos otra vez la promoción, como cuentas, sí. ¿no?
y hasta ahora, hasta los 50 años, que tuvimos una reunión nosotros, ¿no? 50 años, este es el folleto, ¿no? Cumplimos y fíjate, somos 120 y casi pudimos reunir como a 70. Y con la ayuda de la administración de acá del colegio, de Guti, de Silvia, pudimos hacer una maravillosa misa y también tuvimos un cóctel y tuvimos una fiesta también, pero con nuestros compañeros. Entonces, antes que era a esta edad, tú te fastidias, te cochineas, ¿no? Pero ahorita vienen nuestros compañeros, nos damos un abrazo y un beso en la frente, o sea, y hasta ahora tenemos un chat, nos comunicamos con los profesores que todavía están vivos, tratamos, ¿no? De unirnos siempre, que eso nos formaron acá. Claro. Es una característica. Porque la primera promoción pienso que también era un reto para los sacerdotes, de alguna manera para los religiosos. El ejemplo que hemos seguido las demás, ¿no? Entonces eso hay que decirlo, ¿no? Y hay que decirlo. Mi promoción, por ejemplo, somos un poquito más, porque ustedes no eran... 120. Claro, pero no eran 4 secciones ustedes. Sí, 4 secciones, claro. Ok, bueno, nosotros éramos 160. Claro. Porque eran salones de 40. Claro, sí, Eran pues. salones de 40. Sí, eran salones. Y de los 150 más o menos que terminamos, ahorita tenemos un grupo de WhatsApp de casi 120. ¿No? Seguimos. Son un montón. Sí, nos reunimos cada 5 años. La única vez que no nos hemos reunido ha sido el 2020 por la obvias pandemia. razones. Nada más. Pero la hicimos en el 2022 y era la reunión de los 40 más 2. Eso hizo mi mamá por su cumpleaños. Sí. Tal cual. Claro, Sí, imagínate, 40 años, nosotros 50. No pensábamos, fue todo, planeamos como 2 años. Y fue bien difícil ubicar a todos. Porque algunos se alejan. Entonces, tú eres encargado, éramos un comité, ¿no? Un petit comité, como le decíamos, que son los que están atrás. Que si ustedes tienen un petit comité que son los que los van a jalonear para que no se alejen, tuvimos que buscar a uno por uno, ver dónde está el uno. No, ya habían fallecido ya 13, 14, ¿no? De su pro. De mi promoción. Claro, Sí, claro. Imagínate, 50 años han pasado, calcula, ¿no? Pero hasta ahora nos reunimos y el año pasado, ¿no? Tuvimos la dicha de volver para celebrar los 50 años a todo dar. Y fue a todo dar justo recordando, pues, como ustedes nos preguntan, sobre la formación del colegio, ¿no? Claro. Y esto se ha ampliado, porque el año pasado también hubo una reunión de las 5 primeras promociones. ¿Okay? No es solo que cada promoción se une. Así es. Las 5 primeras promociones organizaron el año pasado una reunión y este año somos las 13 primeras promociones. Ahora viene otra reunión. Ahorita, el 6 de septiembre, El 6 de el sábado 6 de nos septiembre, hemos batido todos los récords. Hemos tenido que tomar el salón más grande del Casino de Miraflores porque somos casi 500. Wow. De 13 promociones, hay gente en lista de espera, porque ya se asignó una cantidad a cada promoción, algunas necesitaron más, y literalmente hay gente que no va a poder estar presente porque ya tenemos que buscar el próximo año otro local más amplio. Claro, y bueno, y hay cosas que te marcan toda la vida. No sé si me puedes pasar la guitarra un ratito. Justo eso le iba a preguntar. Sí. Vi que vino con una guitarra y nada. Sí, porque, no sé, yo no sabía cómo iba a ser esto, pero me dolía el estómago de pensar qué cosa iba a hablar, qué cosa iba a decir. Pregúntenle a Silvia nomás. Bueno, y en este, ¿cómo se dice? Folleto. Nosotros reunimos todas las canciones que cantábamos siempre, tratábamos de cantar, porque nosotros, otra anécdota que nos marcó fue formar un grupo musical, que ahorita una de nuestras compañeras, ¿no? Que yo la quiero mucho, que es como una hermana, es Mariel Carmen Dongo, que es representante del cajón peruano en mujer. Wow. Mariel Carmen Dongo. Y es una artistaza, percusionista, y que ha luchado para que el cajón sea patrimonio cultural del Perú. Claro, súper talentoso. Claro, recontra, y ha formado muchos grupos, y con ellas formamos el grupo musical, fíjate, y hay tanto, después ha estado Giampiero Solari, ¿no? O sea, muchas personas. Y acá, ¿no?
está puesto, una de las canciones que me marcó una anécdota fue hacer una canción cuando tenía, creo que, a ver, segundo de media, bueno. 13 3 años años. antes. Sí. ¿Cuántos años 31. tendría? No me acuerdo. 13, ¿Cuántos 14. años tendría? ¿Cuántos años tienen ustedes? 16. Ya, digamos 12 años, hice mi primera canción, ¿no? Que hablaba de María justo y que ahora también la cantamos nuestra promoción, ¿no? Que hicimos una canción. Y en esto de acá está puesto todo, ¿no? Está puesto el himno y está puesto la canción. Y fíjate, acá están los 120. ¡Wow! Aquí está la lista, Un ¿no? montón. Aquí está la 120. Entonces, y cantábamos, pues, y esta ha sido nuestra reunión, ¿ves? El símbolo de María, ¿no? Y en nuestro logo, ¿no? Entonces, quería enseñarles, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. La canción decía algo así, ¿no? Por ejemplo, y empezábamos y también había cajón. Entonces pensábamos así. Entonces todos empezaban a, ¿no? La vida es el camino de Dios, es el camino de Dios, es el camino de Dios. Y aplaudíamos, ¿no? Siento que la vida es amor de verdad. Siento que la vida es amor de verdad. Y tú eres mi luz. Señalábamos a Jesús, ¿no? Tú eres mi luz. Yo te hablaré con la verdad. Tú eres mi luz, yo te amaré con todo mi amor. Y viene ahora, siento que la vida es amor de verdad. Y todos aplaudían, ¿no? Siento que la vida es amor de verdad. Y la parte que más me gustaba es esta, ¿no? Es María Reina, mi corazón, María es mi bendición. Jesús mi Dios, mi Salvador. Y nos tomábamos de la mano, ¿no? Cantemos juntas con amor. Cantemos juntos con amor. Ya estaban. Esa nos marcó y hasta ahora la cantamos. Esa es la que usted Claro, yo la hice cuando tenía 12 años, 12, 13 años. Wow. Y con el grupo la cantábamos y armábamos la fiesta en la iglesia, pero también con los sacerdotes, ¿no? Y era maravilloso, o sea, eso no va a pasar de nuestras vidas nunca, ¿no? Bueno, lamentablemente Sí. ya se acabó este episodio. Pero bueno, chicos, ¿hay alguna una cosa que quieran decir antes de acabar? Hacer el colegio. Sí, o- por la oportunidad. Bueno, la verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes. Es muy, muy importante saber que el espíritu del María Reina sigue siendo el mismo. Han sido ustedes muy agradables, muy, Sí. ¿cómo decirlo? ¿No? Muy amables, muy cordiales y nos hemos sentido, creo, ¿no? Muy en confianza, muy cómodos. Muchísimas La gracias. verdad que sí. Gracias por la oportunidad. Y hay una parte en el himno que yo me quiero despedir, ¿no? Una parte que yo quiero decir, ¿no? Que siempre mi colegio va a ser, ¿no? María Reina, mi corazón, ¿no? La Virgen, ¿no? La Virgen, mi bendición, y Jesús, mi Salvador, ¿no? Entonces, eso es para siempre, y siempre continuar, pues,
con María Reina y como gente como ustedes, pues. Y gracias por la invitación de todas maneras. Muchísimas gracias a ustedes por venir, por darnos su tiempo de estar acá y poder hablar con ustedes. Con muchísimo gusto. Bueno, chicos, este episodio, acuérdense que se va a subir en YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales. Chao. Chao.